Maestro, disculpe, es que no, se ve que está hablando, pero no escuchamos el audio. No se escucha, Lick.
Vamos a ver. Ok, creo que ahora sí me escuchan, ¿no, muchachos? Se está Sí, ya. transmitiendo. Ok, muy bien. Bueno, perdón. Una disculpa, hay problemitas técnicos, ¿no? Les mencionaba por ahí, va a continuar con la exposición de la clase, de esta clase introductoria. Preguntarles si ya tienen representante de grupo y si ya hicieron la conformación de los grupos para la exposición de los temas que les voy a repartir. Maestro, del representante de grupo aún no tenemos. Lo de los equipos, creo que ya, bueno, al menos nosotros formamos uno y creo que también habían mencionado en la clase pasada a otro grupo, algo así entendí. Bueno, entonces, nada más hacerles mención que para mañana ocupo que estén la conformación de los equipos y que alguien sea el responsable para que me comparta, me haga llegar, perdón, el listado de los integrantes de cada equipo. Ya los escuchó, Lick. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, Lick. Ok, Lick, ahora sí. Les digo, saber nada más quién va a ser el responsable de que me llegue la lista de los integrantes de cada equipo y poderles hacer la correspondencia, perdón, la relativa correlación entre los temas que van a exponer ustedes y los equipos y el orden en que van a estar por ahí integrados. Para yo trabajar eso el fin de semana, publicárselo y hacerles de una vez la mención. Les acabo de compartir también dos archivos que son, uno es el fragmento de un artículo publicado en la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que habla sobre, es el capítulo 2 de esta revista, sobre el nuevo derecho energético, basándose o partiendo de la reforma energética a partir del gobierno de Peña Nieto. Claro que hubo otras reformas energéticas, pero no de tal trascendencia o impacto como esta última. Y otro artículo que es el marco regulatorio precisamente de todo el tema, toda la cuestión del derecho energético en México, desde la base constitucional y las subsecuentes leyes secundarias que regulan la materia, ¿sí? Entonces, les dejo por ahí ese material que es de consulta para quienes vayan a iniciar con los primeros temas de su exposición y pues además para que es lectura obligada de la clase, ¿sí? Dicho entonces lo anterior, ¿algún otro duda o punto a tratar, muchachos? ¿Dudas, comentarios? Los números de integrantes del equipo, ¿hay un número específico? ¿Habíamos quedado en el que habíamos quedado? ¿O fue? 5. 5, ok. 5 son el límite o el máximo de los integrantes de cada equipo para la exposición de los temas de clase, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Ok. Les voy a por ahí a compartir pantalla para que vayan viendo las diapositivas, el material de clase de esta que termine con mi participación, se las podré por ahí compartir con mucho gusto.
Igual, profe, si llega a tener alguna dificultad presentando, porque ya ve que de repente compartiendo la cámara y la pantalla al mismo tiempo se hace mucho como la carga, la puede subir y ya sea yo o algunos de mis compañeros, pues la apoyamos poniéndola y ya nada más nos dice que le cambiemos y le cambiamos. Si le parece bien, si no, pues continuamos así. Sí, claro, muchas gracias. Yo creo que sí, lo que voy a venir haciendo para que adicionalmente me pueda con la exposición de la clase, bueno, más bien con la proyección del material, ¿no? Ya les estoy compartiendo pantalla. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Aún no. Listo, maestro, ya podemos ver la presentación. Ok, perdón, una disculpa. Me tuve que conectar acá en el teléfono. Les voy a deber las diapositivas, pero yo creo que en un ratito más voy a hacer lo que me sugirieron, compartirlas para que en caso de que no se pueda o se batalle con la proyección de las mismas, ustedes puedan por ahí seguir la lectura, ¿no? Les comentaba en la clase de ayer sobre la noción general del derecho energético, la importancia que tiene esta, así como la definición o el concepto que tiene el derecho energético al tratar de regular los distintos recursos energéticos, ¿sí? Y las relaciones que guardan estas con el Estado mexicano, así como los procesos de la cadena de producción. Por lo que se puede entender que el derecho energético como una disciplina que está en constante cambio, es dinámica debido a los cambios en las condiciones del mercado, la tecnología, las políticas públicas y todo lo que va dándole
mayor relevancia a esta materia es aquel que regula, por así decirlo, el derecho energético, que regula los distintos tipos de recurso energético, desde la cogeneración, el gas, los distintos recursos fósiles, eólica, fotovoltaica, solar, térmica, biomasa. En concreto, pudiéramos decir que se dedica, por ende, a la regulación de las obligaciones y derechos relacionados entre particulares y el Estado, con la propia energía y con las partes interesadas en el ciclo de la generación energética. Además de que trabaja con aquellas áreas del conocimiento del derecho que son necesarias para poder desarrollarla de manera amplia, promover los proyectos energéticos, los que se incluyen desde luego en la legislación medioambiental mexicana, como es el caso de la LEGEPA, de la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico, y con los distintos proyectos para poder llevar a cabo los proyectos de generación, en los que también hay una regulación medioambiental con las PIAs del procedimiento la PEA, que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la propia generación de estos proyectos, el aspecto financiero y las tecnologías emergentes para el uso de la misma y poder obtener energías renovables, energías limpias, menos contaminantes. Además de que regula los distintos tipos de energía que ya les hice por ahí mención, en concreto, pues se puede dedicar a la regulación de las obligaciones, ¿sí? Y que constituye una rama bastante nueva en el derecho. Se incluye además como un área de desarrollo amplio en México, con otras ramas de reciente creación, como es el derecho ambiental, el derecho informático, entre otras, y guarda su estrecha vinculación, por ejemplo, con el derecho económico, penal, administrativo, fiscal, mercantil, entre otras más transversales a la propia actividad de la cadena de valor y de la cadena de producción del derecho energético. Actualmente, con el desarrollo de la biomasa, el biocombustible y la bioenergía, también se guarda una estrecha relación con el derecho agrario, fundamentalmente lo que respecta al equilibrio entre la soberanía energética y la soberanía alimentaria del país. Hay que recordar, por ejemplo, que Brasil, que es uno de los mayores productores de maíz, el año pasado cerca del 60% de su producción nacional de maíz la destinó principalmente a la producción de maíz, pero con fines de producción de biodiesel. Brasil es hoy en día el productor número 1 de este combustible sintético, o más bien de origen vegetal, utilizando el maíz, la fermentación del maíz, y que pone por ahí en alerta la cuestión de la soberanía alimentaria, es decir, es mucho más rentable vender el maíz para los fines de combustible que los fines alimentarios de su propia población, ¿no? Por su parte, pues permite que el sector privado tenga como señal que emite el gobierno mexicano una seguridad jurídica al dedicarse y obviamente involucrarse en las áreas de explotación, extracción, distribución, transporte y comercialización del recurso, así como toda aquella actividad del sector energético, ya sea de los hidrocarburos o el de la electricidad, lo que se traduce pues en una mayor estabilidad para el proyecto del gobierno que emprenda sobre este cambio o esta transición energética debido a los distintos foros internacionales que ya se exige el cambio de la industria petrolera a energías limpias, ¿no? Como les digo, el llamado que hizo por ahí el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el año pasado, respecto de que insta a los estados miembros de las Naciones Unidas a el cambio de la transición energética, de dejar ya por completo el recurso fósil y hacer esta emigración a las tecnologías limpias, a las energías verdes completamente, ¿no? Esto no solamente favorece el sector privado, sino también el sector público de la producción energética, a las empresas productivas del Estado, sino que también pues le da una mayor competitividad, va a afianzar las finanzas públicas de estas empresas
Y en ese mismo sentido, el derecho energético también juega un papel importante en el cambio climático, ¿no? Como una realidad que la producción energética basada en los combustibles fósiles debe de desaparecer ya por completo, con la llamada huella de carbono o la huella cero de carbono. Pues a la fecha sigue siendo el recurso energético de mayor uso a nivel internacional en el mundo, no solamente en México, aun cuando las tendencias pues van hasta este cambio de la transición energética por energías limpias y menos contaminantes, es una fuente importante que es utilizada para el desarrollo de la industria a nivel global, lo que es necesario pues también contemplar esta transición para poder pasar a un desarrollo sostenible de la energía limpia. En cuanto existe un sinfín de conceptos que pudiéramos considerar como correctos para el derecho energético, aquí en este caso muy particular me parece más sencillo de conceptualizar dichos términos en uno solo, debido a que son tan amplios y variados que podríamos abarcar la totalidad de las actividades humanas en las que hay implícita la energía, ¿no? Lo anterior a que toda actividad que despliega el hombre implica precisamente el uso de la energía. Y en un sentido más amplio, el derecho de regular toda actividad humana, pues sería bastante cansado. Ahora, como ejemplo, muchachos, les menciono, la energía utilizada, por ejemplo, por el cuerpo humano para poder sostener sus actividades biológicas, la actividad que comprendemos o el movimiento de nuestro cuerpo, pues implica también el uso de una energía. Sin embargo, el derecho no va en ese sentido de que regule la energía en su conjunto, no una energía física, sino mineral, ¿no? Por así decirlo. Por lo que el contenido del derecho energético debe de contener características tan únicas y poder diferenciarse de las otras ramas del derecho que lo van a alimentar, lo van a nutrir, ¿sí? Principalmente a atender una pregunta importante. ¿Qué actividades relacionadas con la energía son susceptibles de regulación? Bueno, pues muy simple y muy sencillo. Toda aquella actividad económica. ¿Por qué? Bueno, pues todo sector industrial, toda actividad económica, todo sector del comercio necesita energía eléctrica, necesita gas, necesita diésel, necesita gasolina, necesita indispensablemente algún recurso energético, ¿sí? Por lo que ahí es donde tiene esa relación el derecho energético con las actividades económicas, ¿no? Con otras áreas importantes. Ahora, si bien es cierto que es una disciplina en constante evolución y es muy dinámica por las cuestiones del cambio climático que nos atienden en los últimos 20 o 30 años, esta constante evolución se debe principalmente a las condiciones del mercado, a la tecnología y a las políticas gubernamentales como un resultado de la profesionalización de nosotros como abogados, ¿sí? En el derecho energético y que se debe de mantener pues, de una manera actualizada, adaptarse a los cambios y los desafíos que nos van presentando los distintos escenarios internacionales y obviamente las condiciones propias de nuestro país. Ahora, tocando algunos aspectos importantes como beneficio de la reforma energética, ¿sí? Que se implementó en el gobierno de Peña Nieto, les comento algunos datos, pero bueno, algunos otros me falta actualizarlos debido a que ya se hicieron públicos, por ejemplo, la producción petrolera en el sexenio de López Obrador. Recientemente el director de Pemex compareció en una mañanera al presidente e hizo público los datos sobre la producción, la rentabilidad, más bien la utilidad de la rentabilidad petrolera, que también hizo público la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, los principales objetivos que se buscaban con la implementación de esta reforma era la de bajar el costo en el recibo de la luz para todos como consumidores, el del gas natural, el precio de algunos servicios y alimentos, debido a que pues, se necesita de la gasolina y el diésel como combustible para la logística. La creación de alrededor de 500,000 nuevos empleos formales durante el sexenio y ya para el 2025 se estima, el próximo año, que se habrán creado alrededor de 2.5 millones de empleos.
El aumento en la renta petrolera. Con estos recursos, pues se pretendía un mayor incremento en el gasto público por parte del Estado, en la inversión de escuelas, hospitales, carreteras, toda la infraestructura, pero hacia finales del año pasado, la Junta del Banco de México y la dirección de Pemex publicaron que hubo un retroceso enorme en la renta petrolera de México. Se fue en caída libre, al menos el del año pasado sí fue fatal. Uno, debido a que hay que entender también que la cuestión del precio de los recursos energéticos atiende en muchos de los casos a cuestiones políticas o geopolíticas, es decir, panorama internacional, la guerra en Ucrania es un factor importante que se vino a encarecer el producto. La guerra de los países productores, de los miembros productores de petróleo de la OPEP, hacia inicios del sexenio de López Obrador, pues también encontrábamos por ahí el precio de la mezcla mexicana o del West Texas en $45, el precio del barril de 200 litros, cuando pues por lo general se encuentran en precios que oscilan alrededor de los $100 el barril, ¿no? Y se fue en caída libre o muy, muy barato, casi ya después pagábamos porque nos compraran a nosotros el petróleo. A ese extremo llegamos. También uno de los principales objetivos de esta reforma energética, proteger el medio ambiente, la población y la salud de los trabajadores, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. La utilización del gas natural, sobre todo en el transporte público y de carga, ayudando esto con el tema de la contaminación. Es mucho más rentable el gas natural como combustible en lugar de la gasolina o el diésel. El uso de una mejor tecnología posible para poder extraer, explorar los yacimientos petroleros en el país, sobre todo en las aguas profundas o aguas someras. La explotación de recursos naturales que deberá cumplir con un criterio de sustentabilidad. Y ojo aquí con este concepto porque va muy de la mano con lo que es el derecho ambiental. ¿Qué podemos entender por un concepto de recurso sustentable o de sustentabilidad? ¿Qué es lo que entienden ustedes, abogados? Que sea como responsable, ¿no? Tanto la extracción, el uso del petróleo, del material, que su impacto en el medio ambiente sea lo menor posible, ¿no? Su impacto negativo. Ok, en mayor o menor medida, sí. Cumple con alguno de los criterios de la definición de este concepto. ¿Alguien más? LIC podría ser que, bueno, doctor, perdón, podría ser que cumpla con los estándares internacionales a los que está comprometido el país en cuestión de ambientabilidad. Bueno, no que cumpla con un criterio que se haya estandarizado. El concepto como tal de sostenible o de sustentabilidad engloba más que nada la forma en la cual nosotros vamos a administrar, ¿sí?, el recurso energético. Es decir, que sea duradero. Sabemos, por ejemplo, que el gas, el petróleo, los recursos energéticos de origen fósil no son estos renovables o no renovables. Son no renovables. Es decir, que va a llegar un momento en el que ya no va a haber ni más petróleo ni más gas, ¿no? Hay una fecha de caducidad del producto. ¿En qué momento vamos a llegar a este punto de que ya no hay más petróleo o más gas en el mundo? No lo sabemos, pero el concepto de sustentabilidad es administrar el recurso de tal manera que lo podamos gozar las generaciones presentes para que las generaciones futuras puedan tener de este mismo recurso energético, es decir, lo puedan gozar y que sea su vida más larga, el uso del mismo que se pueda dar para más generaciones que vengan detrás de nosotros, ¿no? Ese es el concepto o la definición de sustentabilidad, ¿ok? Ahora, se buscaba con esto también proteger a la industria
energética del país, la cuestión de la soberanía energética, pasando de empresas paraestatales, en el caso de CFE o de la Comisión Federal de Electricidad, a empresas productivas del Estado. Este cambio en el concepto de las empresas que son propiedad del Estado se da cuando se permite la entrada de capitales privados. Hay que recordar también que la reforma energética fue en este sentido, económicamente hablando, al permitir la entrada de capitales tanto nacionales como extranjeros, ¿sí? Pero que no se perdiera la propiedad de la empresa ni tampoco la del recurso, es decir, que la empresa, es decir, su nombre como tal, Comisión Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, siguen siendo empresas del Estado mexicano, del gobierno. Y el recurso con el cual trabajan sigue siendo, en este mismo sentido, propiedad del Estado, ¿no? Por ahí les había comentado, les pedí la clase pasada que me investigaran cuál es el fundamento constitucional del derecho energético. ¿Cuál es este fundamento, muchachos? Creo que eran varios, Lick, el 25, 27 y otros más. ¿Qué es lo que El 28 también, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el 25 constitucional? ¿Alguien que me pudiera apoyar, por favor, con la lectura del artículo? Dice, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio. Estoy leyendo el correcto, ¿verdad? No sé. Usted es el que tiene la lectura. Es el artículo 25 constitucional, ¿no? Sí, pero es que me salió como una página con el logo de Morena y creo que es como una especie de propuesta de reforma. Es correcto. El 25 constitucional habla sobre la rectoría económica del Estado, que corresponde al Estado precisamente el desarrollo económico de la misma. Ahora, en cuanto al artículo 26 constitucional, dice, el Estado organizará un sistema de planeación democrático para el desarrollo de darle un mayor dinamismo, solidez, permanencia, equidad, crecimiento de la economía, etcétera, ¿no? Y por último, menciona el artículo 27, dice, la propiedad de las aguas, de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio, dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y en ese mismo sentido, pues habla sobre los recursos materiales, los recursos energéticos, ¿sí? Dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicten el interés público, y por ahí más abajito dice, en beneficio social, al aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, ¿no? Y ahí es donde tenemos precisamente este fundamento constitucional, el 27, que habla sobre, y ojo, es muy importante porque se hace un cambio en la reforma sobre lo que es el dominio de los bienes o del recurso energético más bien, como en el caso de los minerales. Por ahí la última reforma que se hace a la ley minera, la del año pasado, en la cual se busca también la nacionalización, o más bien se buscó la nacionalización del litio, considerándolo como un elemento, un recurso mineral de valor estratégico, del cual en este caso el Estado mexicano pues tiene el derecho de garantizar su protección como una riqueza, ¿no? De interés o de seguridad nacional. Asimismo, bueno, una vez que sabemos ahí el fundamento constitucional de esto, es importante porque da pie a los cambios que sufre la Constitución después de la reforma energética.
se basa no solamente la reforma en el andamiaje, en la estructura que se da en su impacto a la Constitución, sino a todas las leyes secundarias como la ley de Pemex, la ley de seguridad energética, la ley que regula la CRE y su propia creación de esta Comisión Reguladora de Energía, y de algunos otros instrumentos adicionales como el de los certificados de energía limpia, la ley de transición energética, etcétera, ¿no? Asimismo, se buscaba con esto, con la implementación de esta reforma y toda su estructura, la creación del fideicomiso público para poder promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética que iba a ofrecer los programas de capacitación, de investigación y la certificación para las pequeñas y medianas empresas que sean nacionales y que buscaban ofertar algún servicio adicional a los que ya por ahí tiene la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos. En este sentido, la industria energética seguiría apoyando el desarrollo del país con un Producto Interno Bruto que iba a crecer del 1 punto porcentual en 2018 a más del 2% porcentual para el próximo año. Eso es lo que se estima. Y ojo aquí con las cuestiones del Producto Interno Bruto, de la cual no brincamos hacia el 3%, según los datos más recientes que publicó el INEGI y que también hizo públicos el presidente en una de sus mañaneras. La cuestión de la inflación, costos para los productos, servicios, y muy importante porque este fenómeno de la inflación que no se ve, pero sí se siente, pues nos pega de manera directa o indirectamente. ¿En dónde? En los combustibles. Los necesitamos indiscutiblemente para poder llevar a cabo toda la cuestión de la logística, la producción de bienes y servicios que se dan en el mercado mexicano y la destinación de esta misma cantidad del Producto Interno Bruto, de la cantidad que se obtienen a través de las rentas petroleras hacia el presupuesto de egresos anterior a la reforma energética, ¿no? Por último, se buscaba la construcción, a lo largo de este sexenio de los más de 10,000 kilómetros de nuevos gasoductos con una inversión de cerca de 170,000 millones de pesos. Esto tampoco se dio en el actual sexenio debido a, pues, ¿cuál fue la forma en la que combatió el presidente López Obrador este tema tan sonado del huachicoleo, ¿no? Esta actividad. ¿Cuál fue la forma en la que se dio el combate al robo de los combustibles? Con lo que no se dio la construcción de estos 10,000 kilómetros ni la inversión de 170,000 millones de pesos. No sé si estoy en lo correcto, profe, usted pues, me dirá, pero tengo entendido que por un tiempo usaron pipas, ¿no? En lugar de construir los acueductos, los ductos petroleros, sino que mandaban todo por pipas. Es correcto, todavía hasta la fecha. No se construyó o se remodeló en la red de gasoductos, polioductos, que se tienen presentes, ni tampoco se amplió la capacidad de estos mismos gasoductos con los 10,000 kilómetros que les menciono aquí, ni la inversión de los 170,000, sino que se utilizaron las pipas existentes para cubrir la distribución de los distintos hidrocarburos, gasolina, diésel, gas, con lo cual, pues, muy seguramente ustedes recordarán que a inicios de este gobierno se dio una escasez en los combustibles y se hacían filas kilométricas, ¿no? En las gasolineras, buscando la gente, obviamente, ponerle gasolina a su coche, ¿no? Se compraron más camiones. En la más reciente comparecencia que hizo el director de Pemex ante la última glosa de gobierno, se compraron más camiones, tanques cisterna para el tema de la distribución, con lo cual pues vamos a ir bastante relegados. Les hice por ahí mención recién iniciada la clase el martes, que uno de los temas más importantes de
de la materia de derecho energético es el interés que tienen los estados por salvaguardar sus reservas o depósitos. Para todo gobierno es importante tener reservas y depósitos de estos recursos energéticos porque daña enormemente la economía. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el daño colateral que se obtiene al no tener una buena planeación de este recurso energético, muchachos? Pregunto. ¿Cuál es el efecto negativo el no tener una planeación de qué, maestro? Al final De no. reservas al no tener una buena planeación en las reservas de estos combustibles. Pues que se rompe el principio de sustentabilidad que hablamos al principio, ¿no? Al no tener esa planeación de las reservas. No sostenible, porque ahí sí También no podría va. aplicar en el impacto que podría dar en general, ya sea en lo económico y para generaciones futuras, el no tener cómo sustentarse por sí mismos. Bueno, Unos- ojo. Ahí no aplicaría el concepto como de sustentabilidad, porque en lo que sí rompe es en la cuestión económica. Todos los países del mundo, cualquiera, no hay alguno que se salve, busca tener sus reservas, sus depósitos. Si entramos en una guerra, pues toda la maquinaria de guerra, todos los coches, todos los vehículos, toda la industria requiere precisamente de algún recurso energético, el que sea, ¿sí? Si yo no tengo mis reservas y aun cuando no estemos en guerra, ¿de qué manera voy a dar yo pie a que se desarrollen las actividades económicas de un país? ¿Cómo voy a transportar bienes, productos, servicios, etcétera, del punto en el cual se producen, se originan, a donde se consumen? Si no tengo gasolina, perdón, si no tengo gasolina, entonces no puedo yo dar pie a la distribución de los bienes, productos y servicios si no tengo yo reservas. Por ejemplo, para cuando entra López Obrador, que era algo que mencionaba, que también le achacaba a los gobiernos anteriores, era la capacidad que tiene México de reservas. Es decir, los tanques grandes, por ejemplo, todos han circulado alguna vez por Miguel Alemán, ¿no? Ahí a la altura de la CRAF, donde están las oficinas de Hacienda, hay una parte que huele espantosísimo, ¿no? ¿Nadie ha pasado por ahí? Sí, justo es una planta tratadora, ¿no? Es correcto. Hay una planta tratadora de aguas que es de Pemex. Esos tanques grandes de agua, que son aguas tratadas de Pemex, hagan de cuenta que son estos depósitos, nada más que de combustibles que vemos, por ejemplo, en la refinería de Cadereyta, pues obviamente por ser una refinería, en Tampico, en Altamira, en Matamoros, a lo largo y ancho del territorio nacional. Si yo no tengo estos depósitos estratégicamente distribuidos y no hay una buena inversión para la construcción, mantenimiento de esta red de gasoductos, polioductos y demás, pues no puedo yo darle pie a que se generen todas las actividades económicas. El daño en la economía mexicana va a ser pues enorme. Voy a tener una industria por ahí paralizada. Muchachos, díganme, son las 9:20, yo ya me pasé, me emocioné, discúlpenme ustedes, y luego con las fallas técnicas que hubo, pero voy viendo 9:23. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe, muy interesante. Igual la No, continuamos. Lick. Bueno, una disculpa por alargarme, fue sin querer, pero se me fue el tiempo, ¿no? Perdí la noción del tiempo.